Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero casi en toda ocasión que ustedes pasan al frente y oro por ustedes, siempre le pido a Dios que derrame unción fresca sobre su vida. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Pero, ¿se han preguntado alguna vez por qué yo hago eso? ¿Se han preguntado alguna vez? Porque este va a ser el tema de esta noche. Hoy vamos a estar analizando el significado de la unción fresca. Hoy vamos a cubrir 4 puntos acerca de la unción que quizás no sepan o que quizás no se hayan dado cuenta de ellos. Amén. Hoy vamos a analizar unos versículos acerca de un hombre que fue ungido por Dios desde muy temprana edad. ¿Ya saben de quién hablo? No, David. Y vamos a hacer una comparación entre los acontecimientos de su vida y la vida de un creyente en la actualidad. Amén. Así que para iniciar nuestro estudio bíblico, quiero que vayan ahora a Primera de Crónicas 14 y vamos a leer del 8 al 17. Primera de Crónicas 14, del 8 al 17. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le respondió: sube, porque los entregaré en tus manos. Subieron al Baal Perasim, y allí los derrotó David. Entonces dijo David: Dios ha irrumpido contra mis enemigos por mi mano, como irrumpen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses y David ordenó que fueran quemados. Los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Entonces David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Dios le había mandado y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se divulgó por todos los países y el Señor hizo todas las naciones temieran a David. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y ahora, como acostumbro a decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y lo primero que debemos saber es que los filisteos eran una fuerza bien poderosa. Los filisteos tenían un buen ejército que constantemente invadían a Judá. Ellos no tenían derecho alguno de estar en ese lugar, ya que esta era la tierra que Dios le había entregado a su pueblo. Pero ellos estaban determinados en robarse lo que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Y aunque David no fue un hombre completamente recto, porque todos sabemos que David tuvo sus indiscreciones, él amaba a Dios con todo su corazón y se arrepintió de sus pecados. David poseía una cualidad que muchos de nosotros debemos buscar poseer. ¿Saben qué cualidad es esta? La cualidad de perseverar. Porque muchos de nosotros no perseveramos en muchas ocasiones, sino que nos damos por vencidos, nos retiramos. Así que despierta que tienes a tu lado y dile: hay que perseverar. Hermanos, esta cualidad es de suma importancia para todo creyente, porque cuando dejamos de perseverar, entonces dejamos de vencer. Si no perseveramos en nuestra fe, si no perseveramos en nuestras oraciones, si no perseveramos en nuestro caminar, entonces le será muy fácil al enemigo invadir nuestra vida y destruir las bendiciones
que Dios nos ha entregado. Así que manteniendo estos breves detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Y ahora bien, en cuanto a los filisteos, para que tengan una buena idea de a dónde me dirijo con todo esto. Los filisteos en este instante es una representación del ejército de las tinieblas. Amén. Poderoso, grande, está en todos los lugares. Amén. Y en cuanto los filisteos se enteraron que David había sido ungido como el rey, ¿qué sucedió? Enseguida se movilizaron y atacaron. Y ahora yo pregunto, ¿le ha sucedido esto a alguna persona aquí? Hermanos, cuando meditamos en lo que le sucedió a David en ese instante, no es difícil concluir que en realidad no existe mucha diferencia entre David y nosotros hoy en día. Escuchen bien. Digo esto porque toda persona que acepta a Cristo como su Rey y Salvador es ungido por Dios. Amén. Y a pesar de que no éramos dignos de tan gran bendición, una vez que aceptamos a Cristo, Dios en su infinita misericordia perdona nuestros pecados, somos sellados por el Espíritu Santo y recibimos la salvación. No merecido, no merecido. Dios en su infinita gracia y misericordia ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha limpiado y nos ha bendecido. Pero te digo en el día de hoy que al recibir este regalo perfecto de Dios, este regalo no merecido, el enemigo movilizó sus fuerzas. Movilizó sus fuerzas. El enemigo movilizó su gran ejército y tal como David, nos vemos en medio de una guerra. Tenemos que despertar a esta realidad. Estamos en medio de una guerra. Despierta que tienes a tu lado y les estamos en medio de una guerra. Al igual que David, todo creyente se encuentra en una batalla en contra de un enemigo mucho más fuerte que nosotros. Todo creyente se encuentra confrontado y luchando en contra de un enemigo superior. En todo sentido. En todo sentido de la palabra. Pero a pesar de que es superior a nosotros, nunca, pero nunca será superior a nuestro Señor. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué somos atacados por el enemigo? Hermanos, la respuesta a esta pregunta es fácil. Y la encontramos con simplemente meditar en los versículos que estamos estudiando en el día de hoy. Meditemos en esto por un momento y vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué buscaban lograr los filisteos? ¿Cuál era el objetivo de los filisteos? Bueno, lo que los filisteos buscaban era socavar el liderazgo de David. ¿Me están entendiendo? Socavar el liderazgo de David. Este ejército invasor quería socavar la disposición y determinación de David. Y más que todo, socavar el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso fue quien puso a David en ese lugar y lo ungió. Así que si ellos derrotaban a David, quería decir que nuestro Dios no es tan todopoderoso. ¿Me están entendiendo, pueblo? Algo que les he repetido en numerosas ocasiones es que el demonio no se satisface cuando puede destruir lo que Dios ha iniciado en nosotros. El demonio se satisface grandemente cuando él puede apartarnos de la voluntad de Dios. Y es por esta razón que a través de los años que llevo ministrando, he repetido en numerosas ocasiones que tenemos que ser personas perseverantes. Hay que perseverar. No nos podemos rendir, hermanos. Y esto es especial en cuanto a nuestras oraciones. Porque muchas personas se rinden y rinden su vida de oración así. Empiezan orando con fervor y oran y oran y oran y oran y oran. Bueno, no reciben la respuesta de inmediato. Oran un poquito menos. Después oran un poquito menos. Cuando vienen a ver, ni oran. Escuchen bien, por favor. Despierta que tienes a tu lado. Persevera en la oración.
Hermanos, tenemos que perseverar porque todos aquí fuimos escogidos por Dios. Escuchen bien. Dile a la persona que tienes a todas, fuiste escogido por Dios. Dios nos ha escogido individualmente. Nosotros estamos aquí reunidos en esta noche porque hemos escuchado la voz de nuestro Dios, no porque no teníamos nada que hacer. Porque yo estoy seguro que todos aquí tenemos algo mejor que hacer, o podemos estar en otro lugar, en una diversión, en un entretenimiento, pero no, escogimos estar aquí porque hemos escuchado la voz de nuestro Padre Celestial que nos llama. Dile a la persona que tiene al lado, fuiste escogido. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo escogido y ungido por Dios. Pero el hecho de que recibamos la unción de Dios no significa que nuestra vida va a ser como un paseo en el parque, ¿saben? Ahora bien, una gran realidad es que obtener la unción de Dios no significa que lo vamos a tropezar y en ocasiones caer. Pensar de esta manera es el error más grande que podemos cometer. Digo esto porque ser ungido por Dios atrae oposición. Escúchenme bien. ¿Cómo es así, pastor? Esto me conduce al primer punto que quiero aclararles acerca de la unción. Número 1. La unción atrae oposición. Fíjense cómo dice aquí la palabra en el versículo 8. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Fíjense cómo fue la cosa. En cuanto lo oyeron, dijeron, no, espérate. En cuanto fue ungido, recibió ¿qué? Oposición. Así que aquí vemos claramente que ser ungido atrae la oposición. Ser ungido significa que seremos atacados con más frecuencia. Aquí vemos que David no fue elegido, no fue seleccionado. David fue ungido. Dile a la persona que tienes a tu lado, David fue ungido. Escuchen bien, la unción atrae oposición. La unción es como un imán. Atrae oposición. Les puedo decir con toda confianza que la unción de Dios, hermanos, atrae las fuerzas del enemigo. Es un imán porque el enemigo quiere, tal como quiso así con David, socavar la obra de Dios en nosotros. A él no le daría mejor placer que hacer derrumbar la obra que Dios ha iniciado en nosotros. Como les dije al inicio, cuando oro por ustedes, en casi toda ocasión le pido al Padre que derrame de su santa unción. Y hago esta petición porque la gran realidad es que no todas las personas logran obtener la unción de Dios. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la unción de Dios no se recibe con solo asistir a la iglesia. Escúchenme bien. Estar presente cuando el Señor se manifiesta a través de esa unción no significa que somos ungidos. La unción es algo que debemos buscar, es algo que tenemos que pedir al Padre. Y una vez que hagamos esto, Él la derramará sobre nosotros. Fíjese bien cómo esto es algo que el Señor nos deja claramente en Juan 16, del 22 al 24, que nos dice así. También ustedes, por cierto, tienen angustia ahora, pero yo los veré otra vez. Se gozará mucho su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban para que su gozo sea completo. Si pedimos la unción de Dios, Dios nos va a dar su unción. Recibirás lo que pidas, pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Pero te digo, cuidado, porque la unción producirá
que nos encontremos enfrentados a posiciones y que nos encontremos en situaciones difíciles. Esto es algo que el Señor nos dejó bien claro en Mateo 10:22 cuando nos dijo, y serán aborrecidos, dile a la persona que tienes a su lado, serán aborrecidos. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, escuchen bien, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No pensemos por un minuto que no seremos perseguidos por el enemigo, sino más bien esperémoslo. No pienses nada, no, espéralo, cásalo, porque lo vas a ver entrar en tu hogar. Lo vas a ver entrar. Hermanos, si solo aprendemos a caminar en la unción, si solo reconocemos que no existe fuerza alguna que pueda detener el poder de Dios, entonces seremos personas victoriosas. En 1 de Juan 4:4, la palabra de Dios nos dice así: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Esta es promesa de Dios. Pero para que esto suceda en nuestra vida tenemos que aprender a caminar en la unción. Y esto me conduce al segundo punto. Número 2. La unción nos conduce a reaccionar correctamente. Cuando vivimos en la unción, cuando somos ungidos, reaccionamos correctamente. Fíjense bien lo que sucedió con David aquí en el versículo 10. Dice, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregaré en mis manos? Esto es un detalle de suma importancia, porque aquí encontramos un ejemplo primordial de caminar en la unción de Dios. Digo esto porque, como podemos apreciar, David no reaccionó en la carne. Yo sé que aquí nadie reacciona en la carne. David no reaccionó en la carne. David no montó una ofensiva inmediata. Él no atacó al ejército filisteo que había invadido su reino. ¿Qué hizo David? Despierta que tienes atrás. David consultó a Dios. Hermanos, él oró para que fuera Dios quien le guiara a través de esa prueba. Para que fuera Dios quien le guiara a través de ese ataque. En medio de la oposición, en medio de la emergencia, David consultó a Dios. Y quiero que nos fijemos muy bien que David no se presentó ante Dios con un plan de ataque predeterminado. Él no le dijo a Dios, Dios, yo voy a subir contra ellos y voy a ir por esta esquina y voy a mandar a los otros soldados por esta otra esquina y los vamos a... No, David no se presentó ante Dios con un plan. Él quería que Dios le diera el plan. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Tenemos que pedirle a Dios cuál es su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi vida? Señor, dame el plan para yo salir de esto. Pero en muchas ocasiones lo que hacemos es que reaccionamos según la carne. Y después que estamos en el problema más grande, en el lío más grande, en el rollo más grande, que en muchas ocasiones nosotros mismos hemos causado y agravado, entonces si nos acordamos, le pedimos a Dios, Señor, sácame de esto. Señor, ¿cómo yo salgo de esto? Cuando lo que debíamos haber hecho en primer lugar es decir, un momentico, Señor, enséñame cómo salir de esta situación. David oró y Dios respondió. David no quería que fuese su voluntad, no quería que fuesen sus planes. David quería que fuera Dios quien lo guiara y dirigiera en todo momento. David no le presentó un plan de ataque a Dios, sino que él le pidió a Dios que le entregara ese plan de ataque. Dile que tienes al lado, David oró. Y el que tiene atrás no se enteraba, dile, y Dios respondió.
David oró y Dios le entregó el plan de ataque que le conduciría a la victoria. ¿Qué les estoy diciendo con esto? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo, hermano, es que tenemos que orar. Si no se han dado cuenta, tenemos que orar. No podemos ser personas que desmayamos en nuestra vida de oración. Tenemos que orar. Tenemos que perseverar en esa oración. Esto me conduce al tercer punto. Número 3, la unción nos entrega la victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? Fíjense bien como dice el versículo 11. Dice, subieron a Baal-Perasim y allí los derrotó David. Entonces dijo David, Dios ha irrumpido contra mis enemigos por mi mano como irrumpe las aguas. Por ello llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. ¿Qué palabritas estas? Quiero que noten bien el plan que Dios le dio, porque esto es algo que todos nosotros deberemos aprender. Quiero que prestemos mucha atención al plan que Dios le entregó a David, porque aquí es donde vemos el poder de la unción manifestado. Fíjense bien cómo fue la cosa. Como pudimos ver, los filisteos comenzaron su ataque en el valle de Refaim. Amén. Pero, fíjese bien que Dios no guió a David a donde había sido el ataque. Dios le guió a un lugar completamente diferente. Completamente diferente. Si David se hubiese dejado guiar por los primeros instintos, si él hubiese actuado como muchos de nosotros hacemos cuando reaccionamos a los problemas, quizás las cosas no hubiesen acontecido igual. Amén. Pero David no reaccionó de inmediato, sino que él pidió la guía de Dios. Y Dios le dio el lugar donde él recibiría la victoria. A pesar de que el ataque había comenzado en Refaim, Dios le guió a Baal-Perasim. Y en ese lugar le entregó la victoria. Y de aquí tenemos mucho que aprender. Dile a la persona que tienes a tu lado, permite que Dios te guíe. Hermanos, si no permitimos que la unción de Dios nos conduzca a través de nuestras batallas, entonces estamos haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Estamos haciendo las cosas en la carne. Estamos haciendo las cosas basadas en nuestra manera de pensar y sentir, en vez de hacer las cosas como Dios las quiere hechas. Y es exactamente por eso que en Proverbios 16, del 2 al 3, encontramos que se nos dice, todo camino del hombre es limpio en su propia opinión. Pero el Señor es el que examina los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios sabe exactamente dónde estaría el enemigo de David. Dios sabía exactamente el lugar donde podría derrotarles. Y lo mismo se aplica a nosotros. Lo mismo se aplica a nosotros. Cuando caminamos en la unción de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios nos guiará al lugar de victoria. Al lugar de victoria. Dios nos guiará al lugar exacto donde obtendremos la victoria sobre cualquier situación o dificultad. Cuando nos mantenemos fiel a Dios, no importa cuán fuerte sea la situación, no importa cuán fuerte pueda aparentar las cosas, recordemos que no hay nada superior a nuestro Dios. Nada superior a nuestro Dios. Dios guió a David al lugar exacto donde él debería estar. Y él quiere guiarnos a nosotros al lugar exacto donde él quiere que nosotros estemos para que recibamos la victoria, para que recibamos las bendiciones que él tiene para cada uno de nosotros. Pero el plan de ataque del día de hoy puede ser muy diferente al plan de ataque de mañana, ¿saben? Esto me conduce
al cuarto punto. Número 4, la unción de hoy no es necesariamente la que necesitamos para vencer mañana. Interesante ese pensamiento, ¿verdad? Fíjense aquí como dice la palabra. Entonces volvió a consultar a Dios y le dijo, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Y sucederá que cuando escuchen el sonido de una marcha en las copas de los árboles, sal a la batalla, porque Dios, dile a quien tienes al lado, porque Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hermanos, los filisteos fueron derrotados una vez, pero no aprendieron su lección. Igual sucede con nosotros. Podemos ganar una batalla, pero el enemigo no se da por vencido. No se da por vencido. El enemigo continuará sus ataques. ¿Qué hizo David al ver lo acontecido? David hizo algo que nadie lo esperaba. David oró. ¿Qué les estoy diciendo con esto, hermanos? Tenemos que orar. Despierta que tienes al lado, tenemos que orar. David volvió a orar a Dios y Dios le volvió a guiar. Dios derramó de su santa unción nuevamente sobre su ungido. Unción fresca para una nueva batalla. Necesitamos recibir unción fresca de Dios en todo momento. Necesitamos unción fresca para poder enfrentarnos al enemigo, para poder derrotarle en toda situación. Y Dios quiere derramar de su unción sobre nosotros para que podamos vencer la oposición. Pero hermanos, para recibir esa unción, para caminar en esa unción, para tener esa unción, tenemos que buscar esa unción. No hay otra. Despierta que tienes al lado y dile, tenemos que orar. Con esto voy a concluir. Dios quiere ungirte en el día de hoy. ¿Cuántos se han asustado? Sí, porque la unción atrae oposición. Pero recuerden que la unción de Dios, gloria a Dios. Dios quiere guiarnos hacia ese lugar de victoria. La unción de Dios nos entrega la victoria. La unción de Dios le entregó la victoria a David, nos entrega la victoria a nosotros. Cuando caminamos en la unción de Dios no existe problema que no podamos solucionar, no existe batalla que no podamos ganar, no existe territorio que no podamos conquistar. Al inicio les pregunté si sabían por qué le pedí a Dios que derramara unción fresca cuando oro por ustedes. ¿Por qué lo hago? Hermanos, lo hago porque la unción de Dios es capaz de romper todo yugo y capaz de quitar toda carga. Fíjense bien cómo esto queda bien reflejado en Isaías 10:27, que nos dice así: sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido. Dile que tienes al lado, el yugo será destruido a causa de tu unción. Despierta que tienes a tu lado y dile, la unción de Dios vence al enemigo. Pero para recibir esa unción, para tener esa unción, tenemos que buscar esa unción. Y la obtendremos a través de ¿qué? La oración. Caminemos en la unción. Dejémonos guiar. Porque cuando hacemos esto, Él nos conducirá a nuestro lugar de victoria.
No importa cuán poderoso aparente el enemigo, no importa cuán numeroso sea. Cuando caminamos en la unción de Dios, Dios nos guía a la victoria. Recordamos siempre que cuando confiamos en Dios y nos dejamos guiar por Él, Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar de victoria? Tenemos que buscar la unción de Dios. Amén. Gloria a Dios.